Bueno, seguimos con lo que es el tema de cálculo de derivadas. Siguiendo con la introducción de las derivadas, vamos a ver la regla de los cuatro pasos o la forma general. Bueno, este es un método analítico el cual se utiliza para cálculo algebraico de derivadas. Sea una función y igual a f de x, tenemos entonces el primer paso, a la cual es sumarle el incremento. Entonces, y, que vale f de x más el incremento, va a ser igual a f de x más delta de x. ¿Ok? Esta es la forma representada analítica de lo que ya vimos en la gráfica. Otra forma de representar esto es mediante la f de x. En lugar de ponerle y, se le pone f de x. ¿Y esto por qué? Bueno, ya sabemos acá arriba, y es igual a f de x. ¿Ok? Segundo paso es despejar delta de y o incremento de y, es decir que esta y o esta f de x va a pasar al segundo término o término derecho restando. ¿Okay? El tercer paso es dividir entre delta de x para encontrar lo que es la razón de cambio. El término de razón de cambio es otro nombre que se le da a la derivada. Ya sabemos que la derivada es la pendiente de una curva, y la pendiente de una curva pues es una razón de cambio, es decir, cómo cambia el valor de y de acuerdo a la x. ¿Okay? Entonces se dividen ambos términos, ambos lados de la igualdad para encontrar esa razón de cambio, y el paso final, el paso número 4, es sacar el límite cuando delta de x tiende a 0. ¿Okay? Es importante recordar lo que vimos en la gráfica. ¿Por qué delta de x tiende a 0? Bueno, como ya no es una recta lo que se analiza, sino una curva, vimos cuántas las curvas se van acercando cada vez al punto de interés, entonces el valor de delta x se vuelve 0. A ese punto se le llama punto de tangencia, es decir, solamente existe un punto por el cual una recta toca la curva. ¿Okay? Esta es la derivada de una función. Como vemos aquí, del 3 al 4 se cambió lo que era incremento de y por de y sobre dx. ¿Qué quiere decir esto? Derivada de y sobre derivada de x. Una vez que se saca el límite ya se vuelve derivada. Ahorita vamos a ver un ejemplo práctico de cómo se puede apreciar esto. ¿Cuál es la notación que utilizamos para la derivada en matemáticas? Bueno, existen tres tipos de notación. La primera es la notación de Lagrange, que es colocar simplemente una comilla apóstrofe arriba de la letra. Esto quiere decir derivada de y. Si le pongo una z, quiere decir derivada de z. Si es una x, quiere decir derivada de x. Obvio, de la función y, función z y función x. La notación de Leibniz es la más utilizada, es decir, derivada de y con respecto a la derivada de x. ¿Ok? Y la última es la notación de Newton, que simplemente es colocarle un puntito encima de la letra. Vamos a ver el primer ejemplo, que es la derivada de una función algebraica. Eh, Ejemplo 1. Encuentra la derivada de la función f de x igual a 5x menos 6. ¿Okay? Esta es una función lineal, una función polinomial de primer grado. ¿Okay? Entonces, primer paso, sustituimos la nomenclatura que tenemos en el primer paso con los datos que nos dan en el problema. O sea, es decir, f de x se va a convertir a 5x menos 6, quedando de esta forma. Más incremento de y es igual a la función en x más delta de x. Entonces, recordando el tema de valor de función, x más delta de x va a agarrar todos los espacios que esté ocupando la x solita. Entonces, por eso 5x se va a volver ahora 5x más delta de x. ¿Okay? El segundo paso es despejar el valor, es despejar delta de y, es decir que 5x menos 6 pues está sumando, va a pasar restando al término derecho. Eliminando paréntesis, menos por más pues da menos 5 y menos por menos pues da más 6. El tercer paso es dividir entre delta de x, la función o la igualdad en ambos lados. Entonces ya quedando aquí la razón de cambio. ¿Cuál es esa razón de cambio? Bueno, delta de y sobre delta de x.
aquí. Ahora, el siguiente procedimiento pues es eliminar los términos semejantes. Aquí tengo 5x, acá tengo menos 5x, se elimina. Menos 6 más 6 se elimina, quedando únicamente 5 delta de x sobre delta de x. Pero como tengo delta de x arriba y delta de x abajo, en el numerador y en el denominador, pues se elimina quedando únicamente el 5. Ahora aplicamos el paso número 4, que es sacar el límite al incremento cuando delta de x tiende a 0. Aquí es importante a la hora de que ustedes hagan su problema, porque esta nomenclatura, una vez que se le saca el límite, ya no se pone delta de y sobre delta de x, sino se pone derivada de y con respecto a x. Aquí es importante porque muchos de ustedes sacan la derivada pero no le cambian esto. Entonces, le saco el límite al incremento, que en este caso mi incremento, ¿cuánto vale? Pues vale 5. Y el límite de una constante, pues es el valor de la misma constante. Quedando así que la derivada de la función 5x menos 6 es igual a 5. Aquí vemos sus diferentes tipos de presentaciones o notaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que la derivada o la pendiente de esta función en cualquier punto va a valer 5. Aquí vamos a dar este video. El siguiente tema vamos a ver la derivada de una función cuadrática.